Bueno, hermanos, para mí es un privilegio, un regalo poder compartir este tema, porque yo el tema de la guerra espiritual la he vivido muy, muy de cerca. Este libro ya lo leí anteriormente, antes de tener este taller, de haber hecho el seminario, porque bueno, yo pues he sufrido, ¿no? Imagino que como muchos de ustedes, crisis de fe, muchos ataques espirituales. He soñado mucho incluso, ¿no? Con Satanás, con su presencia. Entonces, en esa época de crisis de fe, de Dios existirá, pero esto, y si esto está equivocado, y si no, pues yo investigué muchísimo sobre el tema, sobre el mundo espiritual que hay, sobre el enemigo. ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué es importante que como creyentes estudiemos este tipo de temas? Porque el enemigo nos ataca. Y cuando el enemigo nos ataca, tenemos que saber cómo es el enemigo para saber cómo defendernos, porque si no nos cogen por todos lados, ¿no? Entonces, en este libro, como he dicho, mi tío Miguel Núñez, mi tío aquí, Miguel Núñez, bueno, nuestro amado hermano, en este libro habla sobre cómo Satanás actúa, sobre la guerra que hay, que es una guerra en la mente, una guerra por la verdad. Y yo me voy a adelantar, pastor, y entonces yo ya tengo una propuesta para cuando acabemos este taller, que sea cuando vemos quién es Satanás, pues cómo defendernos. El cristiano con toda la armadura de Dios, de la editorial Peregrino, basado en el libro de Efesios que habla de la armadura del cristiano. Así que bueno, yo lo propongo, me parece un tema interesante que también estudiemos las distintas armas de las que habla Pablo en el libro de Efesios. Y bueno, y comencemos con, con este libro, con este taller. El capítulo que a mí me toca es el primer capítulo, ¿vale? Esto es un estudio, no es una predicación. Vamos a basarnos en el capítulo, es decir, que si te compras el libro, el 90% de lo que vamos a hablar viene aquí, ¿vale? Y este es el capítulo 1, la batalla por y en los lugares celestiales. El primer punto que vamos a tratar, ¿vale? Es este, ¿vale? El origen de Satanás. Y mira, si alguno de nuestros niños, si alguno de nuestros jóvenes o alguna persona que está comenzando a venir aquí a la iglesia, a conocer del Señor y tiene dudas y nos dice, oye, mira, perdona, estoy interesado en saber más sobre la persona de Satanás, porque me da su morbo, quiero saber acerca de él y me gustaría saber qué dice la Biblia de Satanás, a dónde podemos buscar información sobre él, ¿no? Pues probablemente muchos de nosotros le sacaríamos de referencia el libro de Ezequiel, capítulo 28, o Isaías, capítulo 14, que está esa famosa exclamación, ¿no? Que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y mirad, existen dos posturas, algo que relata Miguel Núñez en este libro, es que existen dos posturas acerca de estos textos de Ezequiel y de Isaías. Una primera postura es la de los padres de la iglesia primitiva. Cuando comenzó la iglesia, los padres de la iglesia primitiva, ellos consideraban que estos textos de Ezequiel y de Isaías hacían referencia directa a Satanás. ¿Vale? Si nosotros leemos estos textos, y ahora vamos a leer el de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios a través del profeta de Ezequiel está levantando una palabra profética de juicio contra el rey de Tiro, pero a su vez está haciendo alusión directa a Satanás, a su origen. Igualmente lo vemos también en el libro de Isaías. Dios utiliza al profeta Isaías para también realizar una profecía de juicio al rey de Babilonia y nuevamente hace referencia a Satanás. Entonces, la postura de los padres de la iglesia primitiva era en plan, nosotros creemos que estos textos hacen alusión directa a Satanás. Sin embargo, los padres de la Reforma, cuando ya fue la Reforma de Lutero y todo eso, los padres de la Reforma dicen que no, que estos textos hacen referencia solo y exclusivamente al rey de Tiro y al rey de Babilonia. ¿Cuál es la postura de Miguel Núñez y mi postura, si a alguien le interesa? Es la misma.
nosotros pensamos, nosotros creemos que estos textos hacen referencia a Satanás y que a su vez también está haciendo mención al rey de Tiro y al rey de Babilonia. Es decir, nuestra postura es la misma que la de la iglesia primitiva. Y ahora vamos a pasar al texto de Ezequiel. Ahí se ve bien, ¿no? En Ezequiel, capítulo 28, versículo 3 al 17, aunque lo leamos por aquí, yo os animo siempre a que abráis vuestras Biblias, ¿vale? A que abramos nuestras Biblias por si hay algo que podemos subrayar, que nos llame la atención, que el Señor capte ahí nuestra atención. Y vamos a leer Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 y 17. Vamos a desmenuzar este pasaje y vamos a argumentar por qué tanto los padres de la iglesia primitiva, como Miguel Núñez, como yo mismo, pensamos y creemos, a la luz de la palabra, de que este texto está haciendo alusión a Satanás, a su origen y a su caída. Dice así Ezequiel, capítulo 28, versículo del 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué rasgos vemos aquí que vemos que apuntan sí o sí a Satanás y que no está apuntando al rey de Tiro? Bueno, una de las cosas que vemos en el versículo 15, ¿no? Habla de perfección. Si aquí estuviéramos haciendo alusión al rey de Tiro, el rey de Tiro, que era una persona, no es perfecta. Aquí está haciendo alusión a alguien que no ha conocido pecado, a alguien que es perfecto en toda su plenitud. Sabemos que Adán y Eva, antes de la caída, ellos eran perfectos, no conocieron pecado. Los ángeles son perfectos. Lucifer, Satanás, antes de caer, era perfecto, porque no había conocido pecado. Entonces, este versículo nos da pie a entender que no está haciendo alusión al rey de Tiro, sino que está haciendo alusión a un ser superior, a un ser perfecto, en este caso, Lucifer. Se nos habla también de que estaba en el Edén. Sabemos que Adán y Eva estuvieron en el Edén, pero sabemos que ningún rey, habido o por haber, han estado en el Edén. Y sabemos que Satanás, por medio de la serpiente, estuvo en el Edén. Por lo tanto, también descartamos de que aquí se está hablando solo y exclusivamente del rey de Tiro, sino que se está hablando de Satanás. Se nos habla también de unas piedras preciosas en las vestimentas. Estaba vestido con piedras preciosas, una descripción simbólica de su belleza, de la gloria y perfección con la que contaba Lucifer. Y es que de hecho las piedras preciosas reflejan la majestad y el esplendor de su apariencia. Se nos habla también de querubín protector, ¿vale? Y en este apartado quiero profundizar a raíz de que cuando tuvimos el seminario, unas hermanitas vinieron con unas dudas acerca de si Satanás se dedicaba a la alabanza,
si no se dedicaba. Y entonces estuve estudiando el tema. ¿Por qué? Porque mira, existen diferentes rangos de ángeles. Están los arcángeles, están los querubines, están los serafines, está Ángela, la esposa del pastor. No, hombre, esa no es, no entra dentro, pero casi. ¿Vale? Están los arcángeles, están los serafines, están los querubines. Y entonces yo siempre había pensado, tenía la convicción de que Satanás se dedicaba a la alabanza. ¿De acuerdo? Que el querubín era una persona que se dedicaba a la alabanza, a la adoración. Y la respuesta es sí y no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mirad, aquí he hecho una tabla comparativa entre las diferencias entre los querubines y los serafines. Básicamente, los querubines, donde ahí entra Satanás, o Lucifer mejor dicho, ellos son los guardianes, ellos se encargan de proteger la presencia de Dios. Por ejemplo, vemos los querubines en el Arca de la Alianza, lo que hay en el Arca de la Alianza, esos dos ángeles que están uno enfrente de otro, esos son los querubines. ¿Y qué pasaba cuando alguien tocaba el arca o entraba donde estaba el arca y no era una persona, en este caso no era el sacerdote que tenía que entrar? ¿Qué pasaba? Que moría. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, allí estaban los querubines velando por ese lugar santo donde habita Dios. Y tenemos los serafines, que son los que se encargan de la adoración a Dios. Por lo tanto, los querubines tienen la función principal de proteger la santidad y la gloria de Dios. A eso se encargaba Lucifer, entre otros. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que aquí hay un sí y un no en la respuesta? ¿Los querubines se encargan de la adoración a Dios? No. Ellos adoran a Dios porque están cerca, ellos están en la presencia de Dios, como vemos ahí en ubicación. Ellos se encuentran alrededor del trono de Dios, alabando, adorando, pero no es su función principal, esa es la de los serafines. Pero Lucifer era un ángel especial. Dios había derramado mucha gracia sobre él. Y en este pasaje que hemos leído antes hay algo muy interesante que dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto se encuentra en el versículo 13. Y busqué primores. ¿Qué significa primores? ¿Qué quiere decir? Bien, primores significa belleza o cualidad sobresaliente que hace que algo sea especial, refinado o admirable. En el contexto bíblico se refiere a algo que ha sido preparado con gran cuidado, habilidad y perfección. Básicamente Dios aquí le estaba diciéndole a Satanás, sí, a Satanás ya en este caso, ¿vale? Pero le estaba diciendo: mira, Lucifer, antes de que tú nacieras, yo te había creado esos tambores, esos instrumentos especiales, perfectos para ti. Porque tú ibas a ser un querubín protector, pero es que también te iba a dar el don de la alabanza, de la adoración, de la administración. Eso es lo que significa en ese contexto lo que estaba haciendo. Podríamos decir que Lucifer era uno de los principales responsables de reflejar la gloria de Dios a través de la belleza y la música. Hermanos, esto, si nos paramos a meditarlo, es increíble. Esto es como si a mí el Señor, cuando yo nazco, me veo ahí una pedazo de guitarra y dice: mira, Moisés, la mejor guitarra que va a existir en el planeta Tierra, para ti, para que tú me adores y me alabes. Te vas a encargar de otras muchas cosas, ¿vale? Pero en especial también te doy esto especial para ti, único. Pues hasta ese punto llegó Lucifer. Todo eso le dio el Señor. Pero vemos también en este pasaje cómo se nos habla de la caída de Lucifer a causa de esa hermosura, a causa de esa exclusividad. Su corazón se llena de egocentrismo, se llena de vanidad y entonces Lucifer cae. Por lo tanto, para concluir con este punto, Dios, por medio de Ezequiel,
y por medio de Isaías está levantando juicio contra el rey de Tiro, contra el rey de Babilonia, comparándolo con la caída de Satanás. El siguiente punto que vamos a ver a continuación, la rebelión de Satanás. Hemos visto sus orígenes, quién era él, su exclusividad. Ahora vamos a ver cómo él se rebela y cuáles son las consecuencias de ese levantamiento, de esa rebeldía contra Dios. Una pregunta a ustedes y también a si nos están siguiendo gente en YouTube, que escriban ahí en los comentarios. Pregunta, ¿Dios creó todo cuanto existe? ¿No es así? Nosotros creemos que Dios creó absolutamente todo y lo creó bueno en gran manera. Ahora, una pregunta, ¿creó Dios a Satanás? Tiene trampa, ¿eh? No lo iba a poner fácil. ¿Creó Dios a Satanás? Dios que ha creado todo bueno en gran manera. ¿Creó Dios a Satanás? Pues la respuesta es no. Dios creó a Lucifer. Luego ya Lucifer se convirtió en Satanás, pero Dios creó a Lucifer. Lucifer significa ángel de luz. Dios hizo que Lucifer gozase ¿cómo decirlo?, de unos privilegios, porque así a Dios pues quiso. Y lo hizo el más bello y glorioso entre todos los ángeles. Pero este Lucifer se llenó de arrogancia, se llenó de egocentrismo y de sentido de autonomía. De hecho, son suyas las siguientes palabras. Dice así Lucifer, el encargado de proteger la presencia de Dios, de proteger el trono de Dios, la santidad de Dios. Dice así Lucifer, subiré hasta el cielo y seré semejante al Altísimo. Fijaos qué curioso, y esto no viene en el libro, pero es una reflexión interesante a la que me llevaba el Señor y que os quiero proponer, que os quiero exponer. Mirad, aquí Satanás lo que estaba diciendo en su corazón es en plan, yo voy a quitar del trono a Dios y me voy a sentar yo. Eso es lo que había en el corazón de Lucifer. Y claro, y pensaba en lo que acabamos de ver, de lo que es un querubín, que es el que protege donde está la presencia de Dios, que es el que protege el tema de la santidad de Dios. Y es en plan, ostras, ¿cómo Satanás está yendo contra natura? ¿Cómo Satanás está atentando contra su propia identidad? ¿Os suena el tema de la identidad en los tiempos que vivimos hoy en día? O sea, Satanás fue creado para guardar el trono de Dios y ahora dice, no, que yo lo voy a usurpar. ¿No? Y me llevaba a pensar en esta generación en la que vivimos, donde ahora decimos, pues yo soy mujer, y los hombres que dicen, o las mujeres que ahora dicen, y yo seré hombre, y chicos que están súper perdidos con su identidad, voy a probar esto, voy a probar aquello. ¿Por qué? Estamos siguiendo los mismos pasos que siguió Lucifer. Estamos tratando una cierta autonomía en nuestras vidas, donde estamos diciendo, Dios, te quito del trono y me siento yo. Y eso es ir contra natura de nuestra naturaleza. El primero que perdió su identidad fue Lucifer. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros también. Mirad, en Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, y en Isaías 14, 12, vemos lo siguiente. En Ezequiel dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Isaías 14, 12 dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La consecuencia de la rebelión de Satanás fue la caída, fue su expulsión de la presencia de Dios.
Fijaos qué incongruente, qué triste. Él que tenía que estar en la presencia de Dios, cuidando la presencia de Dios, ahora era expulsado por completo de la presencia de Dios. Y la última consecuencia de todo esto fue su derrota. Así que a raíz de la caída de Lucifer, ahora convertido en Satanás, el cometido suyo desde la caída es hacer que todo el mundo siga los mismos pasos que él ha cometido. Que queramos subir hasta el cielo y ahora ese mismo versículo que vemos en Isaías, que hemos visto antes, ahora sea nuestro. Que ahora seamos nosotros los que digamos, subiré hasta el cielo y ocuparé el trono de Dios. Mirad, Lucifer, Satanás, él empezó engañando a los ángeles, seres que eran perfectos, que tenían libre albedrío, que conocieron al Altísimo, que estaban en su presencia. Pues dice su palabra, en Apocalipsis lo podemos ver, que hasta 1/3 de los ángeles consiguió engañar. Que esos son los ángeles caídos que después veremos. Consigue engañar a los ángeles, consigue engañar a Adán y Eva, que estaban perfectos, en una situación idílica, con libre albedrío en sus vidas para decidir, cayeron también. Y Satanás ha continuado por generaciones engañando a hombres y mujeres. Y una mentira que ha conseguido hacer Satanás que entre en el corazón del ser humano es que la criatura, y esto lo dice en el libro Miguel Núñez, no es frase suya, la criatura no tolera ser criatura, busca su autonomía, no tolera ser dependiente de Dios. Lo repito, la criatura, es decir, el ser humano, y cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro con Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, nuestra actitud ¿cómo es? A mí me va a hablar de Dios, anda ya, déjame a mí eso que me importa, a mí eso que me interesa. Y la realidad es que la grandísima mayoría de personas, entre otras cosas por lo cuales no quieren saber de Dios, es porque en plan, yo no voy a hacer lo que Dios dice. Yo voy a vivir mi vida a mi manera, pero yo, Señor, no tengo. Yo soy mi propio Señor. Por lo tanto, una de las cosas, y cuando yo tuve estas crisis de fe, estas batallas espirituales, después de estar, bueno, esto fue hace 3 años, ¿no? Cuando nosotros empezamos nuestro noviazgo, o sea, y llevo toda la vida en los caminos del Señor, pero cuando el Señor te llama a que obedezcas, a que le rindas todo a Él, ahí sale el viejo hombre, en caso de que hayas sido convertido, sale el viejo hombre, o en caso de que no hayas conocido al Señor, es en plan, que yo quiero vivir mi vida, que yo quiero hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces, por naturaleza, el ser humano no tolera ser criatura porque venimos a raíz de Lucifer, que no toleró ser criatura, sino que él quiso ser su propio Dios y Señor. Así que desde la caída de Satanás se produjo una guerra espiritual que comenzó en los cielos, pero que a raíz de de cierta conversación engañosa, la que hubo con Adán y con Eva, esa guerra espiritual pasó del cielo y se trasladó también a la tierra. Por lo tanto, hermanos, no estamos ajenos a las batallas espirituales aquí en la tierra. El último punto dentro de este punto es que, ¿vale? Satanás se rebela, Satanás cae, pero ahora hay una profecía de Dios contra Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así Dios a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. ¿Qué estaba pasando en este momento cuando Dios dice esto? En este pasaje lo que Dios está anunciando, y gloria a Dios por ello, es el Evangelio de Cristo.
Aquí Dios ya estaba evangelizando. En el capítulo 3 ya vemos al primer evangelista, Dios mismo, diciéndole a Satanás que iba a ser derrotado por Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo vemos ahí, y dice, y despojando a los principados y las potestades, que estos son los ángeles caídos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y meditaba esto, ¿cuánto daño le tenemos que hacer a Satanás cuando evangelizamos? Porque cuando estamos evangelizando, entre otras cosas, lo que hacemos es recordarle a Satanás lo que le espera. Es como si, por poner un ejemplo, ¿no? El otro día, imaginémonos, perdió el Madrid contra el Barcelona, ¿no? Yo soy del Madrid, o sea, que me estoy disparando contra mí mismo. Pero es como si yo ahora te chincho. Anda, que el Madrid ha perdido, que el Madrid y te da coraje, hay que ver, hay que ver. Pues esto es exactamente igual, pero multiplicado por infinito, multiplicado por eternidad. Porque aquí lo que le estamos recordándole a Satanás es que está derrotado por completo. Es recordarle que Dios ha prevalecido sobre él. Es recordarle que tiene la condenación eterna. Porque lo iba a explicar más adelante, pero bueno, aprovecho ya ahora que lo estoy diciendo. Mucha gente se piensa que Satanás es el rey del infierno y que Dios es el rey del cielo. Y de hecho esto lo hablaba no hace mucho con un compañero del trabajo, ¿no? De hecho la Iglesia católica se ha dedicado también a vender esa imagen a lo largo de los años y a lo largo de los siglos. Y nosotros nos pensamos que Satanás va a estar ahí con el tridente, gobernando en el infierno, pinchando a los malos. Y no, hermano, no. Satanás y todos los ángeles que se rebelaron ante Dios, todos van a sufrir en el infierno. No son reyes de absolutamente nada. Ellos están condenados por completo. Igual que el pecador que no acepta a Cristo está condenado por completo. Todos van al mismo lugar. Pero no pensemos que Satanás es el rey del infierno, porque no es rey de absolutamente nada. Está totalmente condenado. Que quede eso muy claro. El tercer punto que Miguel Núñez trata, y ha sido un punto que la verdad que me ha costado mucho entender por qué lo metió aquí en el libro, que tiene que ver este pasaje con lo que estamos hablando de Satanás. El punto se titula así: La controversia sobre Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Así es como se titula ese punto en el libro. Y en este pasaje lo que Miguel Núñez nos está comentando, o lo que habla, mejor dicho, este pasaje de la Biblia, es cuando los ángeles caídos tienen relaciones con las mujeres y de ahí nacen los gigantes. Entonces, bueno, comienza Miguel Núñez comentando de que empieza hablando de la influencia de las fuerzas espirituales de maldad que hay en la tierra, es decir, cuando los ángeles caídos vienen a la tierra. Y encontramos, parece ser, y Miguel Núñez lo comenta así, que hay dos posiciones con respecto a una expresión que viene en este pasaje, y es en el versículo 4, si no me confundo, sí. En el versículo 4 hay una expresión que es hijos de Dios. Entonces, por lo visto, parece ser que hay dos posturas y dos formas de interpretar este texto, y os diré también cuál es la postura que tanto Miguel Núñez como yo creemos que es la correcta. La primera postura que hay es lo que piensan que cuando dice aquí hijos de Dios está haciendo referencia a Set. Set es el tercer hijo de Adán y de Eva. Entonces, cuando aquí hablan de hijos de Dios, están diciendo, bueno, hijos de Dios. Set, hombre, Adán y Eva eran pues bueno, habían estado con Dios, ¿no? Eran gente que bueno, muy bendecida. Entonces, Set, tienen que ser hijos de Dios. Y las mujeres, pues, de otras personas, ¿vale? Esa es la postura que ellos tienen. La otra postura es que cuando dice hijos de Dios, está haciendo referencia a los ángeles caídos. Es decir, a los ángeles que junto con Lucifer se rebelaron contra Dios.
Los ángeles caídos, ¿vale? Y ahora vamos a sacar los textos. Los ángeles caídos poseyeron cuerpos humanos y con estos cuerpos humanos tuvieron relaciones con mujeres humanas. A raíz de estas relaciones, pues aparece el origen de los gigantes. En Job, capítulo 1, versículo 6, dice esto: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Hay más pasajes, por si lo queréis apuntar. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Y Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. También Miguel Núñez, para respaldar esta posición en la que él cree que cuando se hace referencia a hijos de Dios se está haciendo referencia a los ángeles caídos, él menciona el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que se considera un libro apócrifo, ¿de acuerdo? La Biblia de la Iglesia Católica, aparte de los libros que nosotros tenemos, aquí ellos tienen los libros apócrifos, ¿vale? Libros que se consideran que no son inspirados por Dios, pero que sí que se considera que son libros históricos y que los judíos, incluso en la propia Biblia, se echa mano a esos libros porque aportan información fidedigna sobre algo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Macabeos habla, ¿no?, de la cultura macabea, de las guerras, de los reyes que había, ¿no? Entonces, en el libro de Enoc, ¿vale? Pues entre otras cosas, se habla un poco más acerca de este origen de los hijos de Dios, de los ángeles caídos, etcétera, etcétera, ¿no? En el libro, Miguel Núñez lo comenta por si lo queréis buscar y lo queréis ver. Pero, conclusión, ¿por qué es importante esta historia o por qué Miguel Núñez aquí lo incluye? Mirad, este hecho que pasa aquí es un hecho tremendamente horroroso. Es horroroso, aberrante lo que pasa en la tierra cuando los ángeles caídos tienen relaciones con las mujeres. ¿Por qué? Porque estos ángeles introdujeron una corrupción. O sea, si pensamos que vivimos en tiempos malos y si pensamos que vivimos en una época donde la corrupción que hay aquí es tremenda, imaginaos cómo tuvo que ser la corrupción de aquella época para que hubiera un diluvio y acabar con todo. Los ángeles caídos introdujeron una corrupción espiritual y moral en la humanidad que para Dios fue decir: con esto tengo que acabar. Esta unión entre ángeles y mujeres que tuvieron gigantes hizo que la sociedad fuera una sociedad llena y repleta de maldad. Y esto también hizo que hubiera una tremenda rebelión en la tierra contra Dios, contra el Creador. Fijaos si fue grave lo que pasó en aquel tiempo cuando los ángeles tuvieron relaciones con estas mujeres. Por cierto, cabe decir, y en la Biblia viene, creo que lo hemos leído antes en Primera de Pedro, estos ángeles caídos fueron encarcelados, ¿vale? En cárceles, ellos no están aquí, ellos están, no sé en qué dimensión estará, ¿vale? Pero Dios los tiene recluidos. ¿Todos los ángeles están presos? No, solamente estos. O sea, que imaginaos, o sea, ¿todos los ángeles caídos están presos? No, solamente estos, los que tuvieron relaciones con las mujeres. Imaginaos cómo la tuvieron que liar para que los otros que se rebelaron contra Dios en el cielo no hayan sido encarcelados todavía. Pero estos sí. ¿Por qué?
Porque Dios vio tanta maldad, y no solamente tanta maldad, sino que podrían tener tanta influencia, tanto impacto negativo en la sociedad, en la humanidad, que dice, se los carga todo. Entonces, a la cárcel los metió todos. Por lo tanto, este punto, ¿qué muestra? ¿Qué quiere mostrarnos también el autor Miguel Núñez con esto? Muestra la estrategia de Satanás y sus ángeles, que siempre su función es la de corromper, destruir y rebelarse contra Dios. Y esto lo seguimos viendo en la actualidad. De hecho, por ejemplo, nuestro pastor Moisés el otro día hablaba del móvil, ¿no? Una herramienta tan útil como Satanás coge y lo corrompe, ¿no? Todo lo que vemos, Satanás lo corrompe. Los ángeles caídos todo lo corrompen, porque ahora su naturaleza es eso, corromperlo, absolutamente todo. El último punto que vamos a ver. Satanás interactúa con Dios. ¿Bien hasta ahora? Sí, hemos estado viendo el origen de Lucifer, cómo cae, cómo ahora es Satanás. Ahora vamos a entrar en qué significa Satanás. Hemos estado viendo también los ángeles caídos, quiénes son, quiénes eran, quiénes son esos ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres, que salieron los gigantes. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver cómo Satanás interactúa con Dios. En Job, capítulo 1, concretamente en el capítulo 1, versículo 11 del libro de Job, vemos cómo Satanás dice, ¿no?, que iba deambulando, que iba andando por la tierra, ¿no? Y cómo Dios le habla y Satanás le responde de una forma súper irreverente, ¿no? De hecho, yo ese pasaje, yo me imagino a Satanás andando de una forma muy chula, andando así, ¿no? Andando por la tierra en plan de pasota por la vida. Pero es que la actitud de Satanás con Dios es que es así, es que es una actitud irreverente, desobediente a más no poder. Un odio cuando escucha hablar de Dios que no puede con él. Satanás es un ser irreverente, es un ser irrespetuoso a Dios, es un ser que blasfema contra Dios. Y fijaos, él era un querubín que tenía que proteger la presencia de Dios. ¿Cuál es el significado de Satanás? Satanás lo que viene a significar es enemigo, es acusador, es lo que viene a significar Satanás, ¿vale? No pensemos que Satanás en sí es un nombre propio como decir Moisés. Satanás es enemigo, ¿de acuerdo? Y Satanás, como he dicho, odia con todo su ser a Dios. Que si él pudiera, que si él tuviera poder, se cargaba a Dios. Si pudiera, lo reventaba. Incluso si pudiera hacerle daño pegándole un puñetazo, se lo daba. Pero no puede, ¿vale? No puede. Y ahora después veremos las limitaciones de Satanás. Pero es tal el odio que tiene Satanás por Dios que dice, a este no me lo puedo cargar. Pero ¿qué hay que sea más parecido a él? Que sí, que le pueda hacer daño y me pueda desahogar con ello como un saco de boxeo. Pues todas las personas que actúan de una forma piadosa delante de Dios. Es decir, cuando un cristiano es de verdad, cuando un cristiano es auténtico, cuando un cristiano se levanta por las mañanas, lo primero que hace es buscar la presencia de Dios. Y se acuesta por la noche y lo último que hace es buscar la presencia de Dios. Cuando un cristiano de verdad coge su cruz cada día y que a pesar de caer se arrepiente y sigue luchando y sigue en ese proceso de santificación, esa persona está siendo reflejo de Dios. ¿Nos ha pasado, si andas bien en los buenos caminos del Señor, nos han pasado que a veces ha dicho gente del trabajo o de cualquier sitio, es que tú, que se te ve diferente? Es que se te ve especial, es que tú tienes una luz muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Dios. Estamos reflejando atributos, cualidades de Dios. Pues bien, cuando Satanás ve eso, dice, a por ti voy. Por eso la vida espiritual no es fácil. No es nada fácil ser cristiano. De hecho, son problemas, son muchos problemas.
son cuestionarte muchas cosas, es ser señalado en el trabajo. A mí conmigo se me metían en el fútbol, que tú con 16 años eres virgen, ¡puf! Madre mía, pues así de cosas, que tú no puedes ir a esto, que tú no puedes participar. La iglesia misma, ¿no? Dios bendiga esta iglesia preciosa que nos ha regalado cada uno de ustedes. Pues esta iglesia preciosa que busca la verdad del Señor, que estudia o que intenta estudiar toda la palabra de Dios, va a ser una iglesia atacada. ¿Ustedes creéis? El otro día no hablaba nuestro pastor y decía que él buscaba al Señor, que él oraba. ¿Ustedes creéis que a nuestro pastor no le van a venir ataques? ¿A su mujer? ¿A los que predican? ¿A los que llevan la alabanza? ¿A los que llevan cualquier otro ministerio? ¿Creéis que Moisés y Carmen, después del testimonio tan precioso que ellos han dado, no le van a venir ataques? Hay una frase en un libro, se llama El Evangelio según Satanás, ¿vale? Los recomiendo también, un libro muy bueno sobre el tema de la guerra espiritual. Y decía algo que a mí me impactó mucho, dice, a Satanás no le importa que sea feliz, a él no le importa que seas feliz, a él le importa que seas santo, porque cuando eres santo, eres un enemigo para él. Estás viendo a Dios en ti, a lo que más odia en su vida. Entonces tengamos este concepto. Cuando eres una persona que vive para sí mismo, solo y exclusivamente para ti, tu dinero para ti, tus viajes para ti, tu casa para ti, tu coche para ti, Satanás dice, disfruta de la vida. De mí te vas a venir conmigo, no pasa nada. Ahora cuando estás quemándote las pestañas por la palabra de Dios, cuando estás siendo señalado por predicar el evangelio en las calles, ahí, madre mía, qué enemigo. Qué enemigo. Así que Satanás, para alejar a estas personas piadosas, para alejar a la iglesia de Dios, creó algo. ¿Y qué crea? Crea el maligno. Crea el maligno para alejar a la iglesia de la verdad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Pues difundiendo doctrinas falsas, confundiendo a la gente. Busca obstaculizar la verdad del evangelio y el progreso de la iglesia por medio del error religioso. ¿Cuál es la acción más dañina que el diablo puede hacer en el ser humano? Es la propagación de la mentira. Y de eso habla este libro de Hasta que ruja el león, de la lucha en nuestras mentes por la verdad. Satanás es padre de mentiras. Y es la manera que tiene de hacer de que la iglesia se rompa, de que la iglesia se divida, de que las personas piadosas se desvíen del camino recto, es a través de las mentiras. El pastor no te escribe, y a ese sí. Eso es porque tú no le caes bien. Mira, fulanito, mira cómo te estás mirando. A lo fulanito se le está cayendo la baba y está alucinando en ese momento, pero se encarga de meter mentiras en nuestras cabezas. Yo me acuerdo a mí como Satanás me decía, mira, fue en un sueño, en un momento muy complicado de mi vida, y fue en plan, mira a tu ex besándose con su novio por el que te ha dejado. ¿Y tú crees en Dios? Mira lo que está haciendo Dios. Mira lo que hace Dios. ¿Y tú crees en Dios? Mentiras. Mentiras. Una de sus formas preferidas de atacar es crear dudas y dividir. Es difundiendo que la palabra de Dios contiene errores. Mirad, quiero poneros un ejemplo que pasó no hace mucho y que le pasó a mi esposa Marta. No sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, ¿no? La semana pasada. Estabas en guardia, ¿no? De guardia. Mi profesora Marta. Mi esposa y profesora Marta, de la cual aprendo mucho. Mi esposa Marta, ella es profesora de ERE, de enseñanza de religión evangélica. Y ella se encontraba en el instituto de guardia. Ha hecho que le vienen unas alumnas suyas y se vienen quejándose y diciendo, profesora, mira lo que nos ha dicho la profesora de religión católica.
Nos acaba de decir la profesora de religión católica del instituto que el diluvio es mentira, que Adán y Eva no existieron. Y claro, y entonces llega la profesora de religión católica y le dice, mira Marta, que a ver, que nosotros leemos la Biblia, tú lo sabes, y a ver, que yo sé que en la Biblia viene que Adán y Eva, pues ahí los menciona. Pero que, hombre, que yo les he dicho a ella que eso son ilustraciones, imágenes figurativas para poder explicar cómo es el amor de Dios, cómo es la bondad de Dios. Y ahora le dice, pero Marta, ¿a que tú estás de acuerdo conmigo? Tú no te creerás, Marta, tú no te creerás que Adán y Eva existió, ¿no? Tú no te creerás, Marta, tú no te creerás que la burra de Balaam habló, ¿no, Marta? Tú no te creerás, Marta, tú no te creerás que el diluvio universal existió, ¿verdad? Claro, Marta le dice, yo lo creo. Claro que creo todas esas cosas. ¿Y sabéis lo que dijo la profesora de religión católica del instituto? ¡Uy, qué aje! ¿Que tú te crees que Adán y Eva existió? ¡Uy, qué aje! ¡Ay, qué graciosa! ¿Verdad? ¿No, lo estoy haciendo bien? Así fue, ¿no? Hermano, nos reímos. Nos reímos, sí. Pero qué triste que la profesora de religión católica crea esta pedazo de mentira que Satanás se lo ha colado. Que es que se lo ha colado. ¿La Biblia contiene errores? No. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrante, es decir, que no tiene errores. Creemos que es infalible, es decir, que no falla. Hermano, yo me creo hasta los agradecimientos que vienen en mi Biblia, me los creo. Cuando, gracias a mi mujer, yo lo creo, eso también, lo creo. Yo lo creo todo lo que viene aquí, de pe a pa. ¿Creo en Adán y Eva que existieron? Por supuesto que sí. ¿Creo que el diluvio universal existió? Por supuesto que sí. ¿Creo que la burra de Balaam existió? Por supuesto que sí. Lo creo todo, todo, de pe a pa. Ahora, yo digo que la Biblia contiene errores. Yo digo que la Biblia es inerrante, infalible, pero que contiene errores. Ahora, ¿qué errores contiene? Pues contiene todos los errores de la humanidad. Contiene el adulterio, contiene las mentiras, la codicia, contiene el asesinato, contiene la depravación absoluta del ser humano. Todos esos son los errores que contiene la Biblia. Esa hubiera sido mi respuesta a la profesora si a mí me hubiera preguntado. Digo, mira, yo me la creo de pe a pa. Ahora, yo creo que en la Biblia los errores que vienen son todos los tuyos y todos los míos. Esos son los errores que contiene la Biblia. Y esa es la gran mentira que Satanás le encanta atacar a este libro por el cual tantas personas han dado la vida para traducirla, para que llegasen, para que la pudiéramos conocer, para que la pudiéramos estudiar, para que muchos después nos señalasen, ¿tú lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? Y ahí que dice, y ahí que habla, y sí. Y la estudiamos y la profundizamos, porque este libro, cuando lo creemos de principio a fin, es lo que nos cuida de las mentiras de Satanás. Solo cuando la iglesia profesa y cree la verdad, es capaz de resistir el error religioso. Y mirad, quiero que leamos esto, que esto viene en el libro y que me encanta. Esto viene antes del capítulo 1, en el prólogo, ¿de acuerdo? Y yo siempre leo los prólogos, porque si no para mí no cuenta que me he leído el libro entero, entonces tengo un tic ahí y me lo tengo que leer entero los prólogos también, aunque muchas veces... Pero este prólogo os animo a que lo leáis, porque es súper interesante lo que comenta. Y mirad lo que dice sobre la doctrina. Dice, lo que prevalece hoy en muchas iglesias evangélicas es la falta de definición doctrinal, precisión y profundidad teológica. Y todo en nombre de la tolerancia cristiana piadosa, pero ingenua. Es el espíritu de la época,
una tendencia a evitar una doctrina y una teología claramente definidas, como si fueran enemigos de la vida espiritual. Son pocos los que dan importancia a una evolución precisa de las posiciones doctrinales. ¡Wow! Mirad, este libro es un libro que nos tenemos que leer en esta iglesia todo lo que nos queramos hacer miembros. Es la confesión de fe. Como os he dicho, llevo toda la vida en la iglesia. Hace como, no sé, 11 años, 12 años que me bauticé. Y el libro lo leí yo hace un año que me hice miembro. Tú le preguntas en mi contexto, hablo en mi contexto, en Sevilla, en muchísimas iglesias, tristemente, y le preguntas, oye, ¿cuál es vuestra confesión de fe? Y allí lo que te responden es en plan, no, nosotros no nos confesamos, aquí no hay cura. Eso es lo que ellos van a entender cuando tú le hables de la confesión de fe. Y yo me acuerdo que cuando yo me leí este libro, yo flipé, digo, pero si este libro no me lo tenía que haber leído cuando me hice miembro, sino antes de bautizarme. Porque es que en este libro hablan de los principios doctrinales en lo que creemos como iglesia. Aquí se habla de la Trinidad, aquí se habla de la deidad de Cristo, aquí se habla de las doctrinas de la gracia, aquí se hablan de un montón de puntos que son vitales para la iglesia. El libro es finito, pero profundo a más no poder. Y es fundamental que una iglesia tenga unas bases, unos cimientos doctrinales. Gloria a Dios por esta iglesia que estamos estudiando si las diaconisas sí o las diaconisas no. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Porque ¿sabéis qué? Así es como no nos mete goles Satanás. Así es como nos guardamos. Así es como cuando Satanás ahora venga y llevamos 10 años en los caminos del Señor y ahora nos diga la salvación se pierde. No nos asustemos y no digamos, ¿cómo que la salvación se pierde? No. Con esa verdad, con esas doctrinas, en plan, la salvación no se pierde. Para empezar, porque la salvación es de Dios y yo no la he ganado. Eso para empezar. Entonces, hermano, las doctrinas, y lo repito, las doctrinas, yo en mi contexto allí en Sevilla, por desgracia, yo he formado parte de lo que hemos dicho, no quiero saber nada de las doctrinas, porque las doctrinas como que de alguna manera esclavizan, como que de alguna manera señalan, no, al margen de doctrina. Error, un error clamoroso por mi parte, pero yo sé que hay muchísima gente, en este caso en mi contexto, que piensa así. Y es una triste realidad, porque Satanás les está metiendo golazos a su iglesia. Así que si algún hermano hoy que no está aquí nos está visitando, nos está viendo en YouTube, y en vuestra iglesia no hay una confesión de fe, no hay un estudio doctrinal, hermano, yo te animo de verdad a que hables con tu pastor o con tu responsable y le digas, vamos a estudiar este tema porque es importante. Y si en tu iglesia te dicen que no, entonces huye, porque Satanás se va a meter ahí y se va a hacerse con el control de todo, hermano. Que lo estamos viendo en un montón de iglesias. Yo he visto cómo han puesto en la alabanza a personas que andan apartados por completo del Señor, que no vienen a la iglesia, pero así una excusa para que pueda escuchar del Señor, hombre, es una excusa. Como hay personas que andan en inmoralidad sexual y que no se les exhorta porque no querrá que se vaya a otra iglesia. Hermano, estas son realidades que yo he escuchado, directamente, en primera persona. Entonces, hermano, las doctrinas son fundamentales. Fundamentales, porque eso cuida nuestra vida espiritual, nuestra vida como iglesia. Eso nos cuida de las mentiras. Eso nos cuida de que acabemos como los ángeles caídos. Que fuimos llamados para proteger la presencia de Dios y ahora estamos todos intentando echarlo del trono. Job era un hombre piadoso. Job era un hombre que buscaba al Señor de día, que pedía por su familia, que oraba. Él fue el que dijo, yo he hecho pacto con mis ojos. Y por ello Satanás quería atacarle. Satanás quería acabar con Job, mostraba la imagen de Dios Job. Y hay dos lecturas muy interesantes aquí. La primera, si Dios no hubiese puesto límites a Satanás, Satanás hubiera acabado, se hubiera cargado la vida de Job. Literal, Satanás hubiera cargado la vida de Job.
Pues odia a todo aquel que refleja a Dios. Lectura importante que hacemos aquí y que esto nos lleva al siguiente punto. ¿Satanás tiene libre albedrío? No. Rotundo, no. Satanás no tiene libre albedrío. Satanás no puede coger y decirte te voy a atacar y te voy a poner enfermedades en tu vida y te voy a matar y voy a hacer que... No, Satanás no puede. No tiene. Fijaos qué interesante. Lo que dice el versículo 5. Job, capítulo 2, versículo del 5 a 6. Le dice Satanás, retando a Dios en su forma irreverente, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Esto es Satanás hablándole a Dios, diciéndole que le meta su mano en su hueso y su carne, refiriéndose a Job, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fijaos en ese, mas guarda su vida. Dios le está diciendo, mira, Satanás, ¿tú quieres tocar sus huesos para ver qué dice contra mía? Hazlo, pero ni lo mates, ni se te pase por la cabeza. ¿Ustedes creéis que si Satanás hubiera tenido libre albedrío y hubiera podido hacer lo que él quisiera, no hubiera desobedecido a Dios? Si es que lo odia. O sea, es como en plan, no toques. ¿Y cómo tendemos? Tocamos, ¿no? Pues, pero Satanás no mató a Job. O sea, me encanta, creo que esto lo dice Martín, no sé si era Lutero el que lo decía, ¿no? Decía, hasta el diablo es el diablo de Dios. O sea, Satanás hace lo que Dios permite, lo que Él le permite a Satanás, ¿eh? Ustedes no creáis eso de que aparece en la tele, ni lo que dice la gente de que estáis Dios echando un pulso con Satanás. Ese pulso no existe. O sea, es como si yo ahora mismo con Valentina he hecho un pulso con la hija de Fede, ¿no? Para quien no lo sepa, una niña de ¿cuánto, Fede? 3 días, ¿no? 6 semanas, ¿no? 3 semanas. Bueno, un bebé súper chiquito, ¿qué fuerza va a tener contra mí, no? Ninguna. O sea, le puedo ganar, es que ni con el dedo meñique soplándole. Eso es Dios con Satanás. O sea, Satanás no tiene, de verdad, hermano, es que creo que es una mentira que la sociedad se ha encargado mucho de meter, pero que es que no existe un pulso, ¿vale? Dios es soberano sobre todo, Dios ha vencido sobre Satanás y Satanás no tiene nada que hacer. Es Dios el que le permite que pueda hacer y que no. Y hermano, también sabiendo, ¿no?, que mucho venís de ese contexto, en ciertas iglesias se nos dice mucho, y reprende al diablo, y echa y expulsa al diablo, y dile, yo te he hecho en el nombre. Hermano, eso es paripé. Mira, para empezar, nosotros no tenemos poder sobre el diablo ni sobre los ángeles caídos. Ellos son muchísimo más poderosos que nosotros. También os digo, nosotros no necesitamos poder porque nosotros no somos los que se tienen que enfrentar contra él. Ese es Dios. Y como ya tiene el poder, ¿para qué lo necesita yo? Si lo tiene él. Entonces, es Dios, hermano. Hermano, cuando vengas por malos problemas, tú lo que tienes que hacer es refugiarte en el Señor y refugiarte en la iglesia y refugiarte en la verdad de la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. Y ya para ir cerrando, mira, Satanás, por medio de una conversación engañosa, permitida por Dios, siempre permitida por Dios, causó la caída del hombre. Él necesitó elaborar, pensar en su cabeza de qué manera yo puedo hacer y hablar. Hablo primero con Adán, hablo primero con Eva, y si hablo con Eva, ¿qué es lo que le digo y cómo le hablo de tal manera que yo la pueda convencer? Es decir, Satanás tuvo que hacer una estrategia, ¿vale? Tuvo que tener una conversación, tuvo que hacer muchas cosas para conseguir que Adán y Eva cayeran. Y así fue, cayeron. Pero pobre e impotente Satanás, porque se buscó el peor enemigo posible. Su enemigo era Dios y con él no puede hacer nada.
Entonces, pobre Satanás. Porque a Dios le bastó una sola palabra. Y me dijo aquí el pastor que no predicase y no quiero predicar. Pero sí que creo que me da pie para mostraros cuán chiquitito es Satanás y cuán grande es Dios. En ese mar de conversaciones, de mentiras que Satanás tuvo que meter en la cabeza de Adán y de Eva para que ellos cayesen, a Dios solamente le bastó una palabra para restaurar absolutamente todo. ¿Y qué palabra era esa? La palabra encarnada, Cristo. En la cruz, Dios en vez de decir, basta, dijo, Cristo. Y en ese momento en el que está ahí Cristo en la cruz, la única palabra que Dios utiliza, nos vemos ahí a toda la humanidad. Nos vemos a los principados, potestades, que hemos dicho que son los ángeles caídos, y vemos al diablo mismo. Y vemos cómo ahora todos ellos son partícipes de una nueva creación y regeneración espiritual. Donde ahora vemos al segundo Adán, al Adán. Y donde ahora vemos a la nueva Eva, la iglesia. Y donde ellos ya, ninguno caerán en esa trampa de Satanás, porque ahí en la cruz, con esa única palabra, Cristo fue derrotado por completo. Satanás y todas sus huestes celestiales. Así que, hermanos, para concluir, toda prueba que pasemos será una prueba o un ataque permitido por la absoluta soberanía de Dios. Oremos.